La idea es que en estos 4 días, para que trabajen hoy, mañana y en la retroalimentación que ya se les hizo, y que trabajen en el desarrollo completo de la tarea, de la unidad 3. ¿Listo? Entonces, para la unidad 3 tenemos los cuantificadores y proposiciones categóricas. Cuando hablamos de cuantificadores, realmente estamos hablando de los símbolos que determinan la cantidad de una proposición categórica cualquiera. Dentro de esa cuantificación, aquí como su nombre dice, es cuánto, es contar, ¿sí? O evaluar cuánto hay, o cuánto tiene, o cuánto está dentro de esa proposición. Si recordemos que cuando hablamos de proposiciones, hablamos de una oración donde van a tener un sujeto, donde hay un verbo y donde hay un complemento. Entonces, de acuerdo a ese sujeto o a esos sujetos, ¿sí? Que puede ser singular o puede ser plural, entonces determinamos esa cuantificación. De igual forma, ellos indican, miren, cuántos y qué tipo de elementos estamos determinando. Dentro de esas expresiones de cuantificación, entonces tenemos todos, cuando hablamos de muchos, o todo, cuando hablamos de un objeto, algunos, algunas, algún, singular, ninguno, cuando no hay, no existe, no todos, o sea, una parte nomás, uno solo o solo uno, estoy hablando de algo singular, o existe por lo menos alguno, o existe por lo menos uno, ¿sí? Estamos hablando de esa particularidad. Entonces, como ejemplo tenemos, todas las plantas elaboran su alimento mediante la fotosíntesis. ¿Cuál es nuestro cuantificador? Todas, ¿sí? Todas, nos estamos refiriendo a todas las existentes, es decir, es un cuantificador universal. Todas las plantas elaboran, nos referimos general. Como también podemos decir, algunos animales son carnívoros. Dentro de los animales, pues no todos son carnívoros, por lo tanto, tenemos que ser un poco selectivos con el tema. Entonces, para esa selección, no estamos hablando de la universalidad, ¿sí? Sino que hay una parte. ¿Hay interferencia? ¿Ahí me escucha mejor? ¿Sí se escucha mejor ahí? Bueno. De pronto, Tatiana, entonces vas a sentir algunas interferencias o de pronto que se bloquea el sonido de la voz, del audio. Pero igual estamos ya grabando, entonces si por algo, por alguna razón, se te va la energía o se te para la comunicación, la grabación va a quedar en Teams, igual, sin embargo, yo siempre se las cargo, yo se las paso a YouTube y les envío el link por WhatsApp, ¿listo? Entonces seguimos dentro de esas mismas proposiciones. Aquí cuando hablamos de alguno, de una selección poca, pero también hablamos de un solo equipo, es decir, cuando es totalmente existencial, es decir, es uno solo, que nos referimos con respecto a un conjunto dado. Dentro de esos cuantificadores, sí tenemos la notación del enunciado. Entonces, lo que les venía comentando. Primero tenemos, dentro del mismo enunciado, o dentro de la misma premisa, tenemos que la primera parte de la premisa es nuestro cuantificador, es el que nos contabiliza sobre quién o sobre cuántos vamos a hablar. Y la otra parte es la proposición categórica, es decir, donde va el sujeto, donde va el verbo y donde va el complemento. ¿Listo? Entonces, esta es la caracterización como tal de una notación del enunciado. Entonces, aquí vamos a ver los cuantificadores, ya en términos generales. Cuando hablamos de un cuantificador, entonces hablamos de dos formas. Universal, nos referimos a todos, o particular o existencial, cuando nos referimos a una parte, a una selección o a un individuo o un objeto. Pero en cualquiera de los dos casos, ese cuantificador, sea universal o sea existencial o particular, va a ser o afirmativo o puede ser
negativo. Es decir, o son todos o no son todos, o es uno o no es ninguno, ¿sí? O no es uno o es uno, ¿sí? O lo afirmo o lo niego, ¿sí? Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a determinar esa clase de cuantificador que estamos determinando. Es decir, esta está para el ejercicio, para el primer ejercicio. Entonces, aquí ya empezamos lo que nos pide en el primer ejercicio, que es determinar ese cuantificador universal con respecto a la simbología. Entonces, si bien primero ya determinamos cuál es el cuantificador que vamos a usar, ya determinamos si es positivo, si es afirmativo o si es negativo, tenemos que también determinarlo desde la simbología. Entonces, vamos a trabajar en dos partes. Primero, cuando tenemos un símbolo, vamos a ver los dos. Entonces, cuando tenemos un símbolo, para que nos quede más fácil y como que tengamos el tip de acordarnos, que es una A contraria, ¿sí? Una A que está boca abajo, esa A es la que nos indica el cuantificador universal. Es decir, cuando hablamos de todos o cuando hablamos de todas, ¿sí? Ese es el cuantificador universal, es una A contraria. Entonces, acá, ¿qué decimos? Que es todos los X, es decir, todos los objetos, todos los animales, todos los sujetos que estemos hablando, y P es de quién vamos a hablar y X de la oración, que es la que me caracteriza el común de la premisa. Entonces, cuando hablamos del cuantificador universal afirmativo, es decir, cuando afirmamos de que todos lo están dentro de esa premisa, entonces determinamos símbolo, acá tenemos nuestro símbolo, y se lee que para todo X tenemos la proposición. Pero cuando es negativo, es decir, cuando no es ninguno, ¿sí? Cuando no son todos, entonces se lee que para ninguno, entonces, cuantificador universal, para ningún X no está la proposición. ¿Listo? Entonces determinamos acá un ejemplo. Ese ejemplo es para cuantificador universal. Ese cuantificador universal que me determina. Todos los estudiantes entregan su tarea a tiempo. ¿Quiénes son todos? La A al contrario. ¿Todos quiénes? Todos los X, es decir, todos los estudiantes pertenecen a ese conjunto que entrega la tarea a tiempo. ¿Sí ven? Es decir, que X son los que entregan la tarea a tiempo. ¿Sí ven? Entonces se lee que para todos los estudiantes X, tal que X entrega la tarea a tiempo. Cuando es negativo, es decir, cuando lo estamos negando rotundamente dentro de la premisa o dentro del cuantificador, decimos que ninguno de los estudiantes, es decir, nadie entrega su tarea a tiempo. Entonces tenemos el cuantificador universal, entonces, para todos esos X que pertenecen, es decir, que no entregan esa tarea a tiempo. Entonces, ningún estudiante X tal que X entrega su tarea a tiempo. Es decir, que no la entrega, porque lo estamos negando. Entonces, cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo. Perdón. Luego tenemos el cuantificador existencial. Entonces, recuerdan que aquí nos estábamos separando, entonces ya vimos el universal, ahora vamos a ver el existencial. Entonces, en el existencial, el símbolo es una E contraria. Entonces, para que se acuerden, existencial empieza por E, lo que tenemos es voltear la E y ese sería nuestro símbolo. Entonces, el cuantificador existencial, que para todos, para algunos X, para algunas personas, para algunos sujetos, para ese control del conjunto, tenemos que la característica indicada. Entonces, aquí, ¿qué determinamos? Ese cuantificador universal, vamos a afirmarlo, decir que es cierto. Tenemos que el símbolo para ese cuantificador existencial, entonces, existen al menos un X, tal que ese X pertenece a esa premisa o a ese complemento de la oración. Y si lo estamos negando, pues ¿qué decimos? Que existen al menos
un X que no cumple con esa determinación o con esa premisa. Entonces, veámoslo en el ejemplo que es más fácil. Entonces, ¿el argumento cuál es? Los estudiantes entregan su tarea a tiempo. Entonces, vamos a afirmarlo y vamos a negarlo, pero de la manera de cuantificador existencial o particular. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si es los estudiantes entregan la tarea, y como estamos hablando de la existencial o particular, decimos algunos, algunas o alguno. ¿Sí? Entonces, algunos estudiantes entregan su tarea a tiempo, es decir, la estamos afirmando. Dentro de la simbología que tenemos, el símbolo existenciante es algunos X que pertenecen a ese conjunto que entrega la tarea a tiempo. Entonces lo leemos que existen algunos estudiantes tal que entregan su tarea a tiempo. Pero si ese mismo argumento lo queremos negar, entonces nos va a quedar que algunos estudiantes no, lo negamos, no entregan su tarea a tiempo. Entonces colocamos el símbolo, ¿sí?, de ese cuantificador existencial. Entonces algunos X que pertenecen a esos X que no entregan la tarea. Pues existen al menos un estudiante tal que no entrega la tarea. Recuerden que algunos, no es que sean todos, no es que sea la mitad, no es que sean tres, no es, sino algunos. ¿Sí? No estamos contabilizando la cantidad, pero sí estamos diciendo que no todos hacen lo mismo, solo una partecita del conjunto. Entonces, en este caso, si tenemos este ejercicio y tenemos, las personas tienen las vacunas completas para el COVID, ¿hay que podemos decir? ¿Algunos o todos? Participemos, chicos. Si conocemos la oración. Exacto, sí señora Leila. Algunas personas tienen las vacunas completas contra el COVID. ¿Sí? Y cuando hablamos de el joven de 17 años es mayor de edad, un joven de 17, el joven de 17 años, ¿a qué podía ser? Ningún joven de 17 años es mayor de edad. ¿Sí? Entonces, miren, acá lo tenemos. Algunas personas tienen las vacunas completas, entonces tenemos que algunas, cuantificador existencial, donde expresamos algunos de X que pertenecen a ese conjunto que tiene las vacunas completas. ¿Sí? Entonces, es existencial afirmativo. Pero cuando hablamos de ningún, es decir, que lo estamos negando. Entonces vamos a ver que ningún joven de 17 años es mayor de edad. Estamos generando que ninguno. Estamos hablando de la universalidad de los jóvenes que no son mayores de edad a los 17 años. Entonces, para ningún joven tal que de 17 años es mayor de edad. Entonces, ninguno. Tenemos el universal, que es la volteada. Entonces, ninguno de ese X que pertenece a esos jóvenes que son mayores de edad de los 17 años. Por lo tanto, hablamos que es un cuantificador universal, porque estamos hablando desde toda la generalidad, pero que ese cuantificador universal es negativo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de esas proposiciones categóricas, hablamos de esos elementos que categorizamos dentro de una proposición. Entonces, esa proposición que debe tener, primero, el cuantificador. ¿Cuánto hay? Cantidad. Cantidad de lo que tenemos en la proposición. Una vez tenemos la proposición, hablamos de quién es el que hace parte de esa proposición, es decir, quién es ese sujeto que hace parte de esa cantidad. Entonces, ese sujeto puede ser incluido o puede ser excluido, es decir, podemos hablar de un solo conjunto, como podemos hablar de parte del conjunto, ¿sí?
que lo excluimos o lo incluimos en la frase. Y también podemos decir es de quién estamos hablando, es decir, ese sujeto de quien se habla en la oración o en la proposición. Una vez tenemos el sujeto, hablamos de la cúpula o cualidad. Realmente la cúpula o la cualidad es el verbo, la acción, el hacer, ¿sí? Es decir, que son, que eran, ¿sí? Que es el verbo. Todo eso hablamos de la cúpula o cualidad, que es la que hace parte de esa proposición. Y por último tenemos el predicado, que es a lo que nos referimos o a lo que indica que lo que está diciendo o lo que está haciendo el sujeto. Entonces, esta es la forma en la que nosotros establecemos la proposición. De esa manera tenemos proposición categórica, perdón, cuantificador, tenemos personas. Entonces, ¿quiénes son el sujeto? Las personas. ¿Y cuál sería la cúpula? Tienen las vacunas completas del COVID, ¿sí? Entonces, cuantificador, algunas. Cúpula tienen, si estamos hablando de algunas, como lo estábamos mirando ahora, es un cuantificador existencial y es un cuantificador existencial afirmativo. Porque estamos diciendo que solamente algunas tienen, no estamos acertando que sean todas. Entonces, algunas tienen, como puede que algunas no tengan, pero como estamos hablando de la afirmación, entonces algunas, que es el cuantificador existencial afirmativo. Si lo hablamos desde la forma del cuantificador existencial negativo, sería algunas personas no la tienen, ¿sí ve? La otra parte. Si hablamos del cuantificador universal afirmativo, universal, aquí ya me cambia, entonces hablamos de que todas las personas tienen las vacunas completas del COVID. Aquí ya lo estamos diciendo a partir de todas, estamos asegurando que todas. O podemos decir en la forma negativa, y es que todas las personas no la tienen. Entonces todo depende de la proposición que nosotros establezcamos para poder determinar su cuantificador y su cúpula y su determinación existencial o universal. De esa manera nosotros determinamos esas proposiciones categóricas dentro de un cuadrito. Y ese cuadrito tiene 4 puntos muy precisos y muy importantes. ¿Cuáles son? Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo o particular negativo. ¿Quiénes son estos? Mire los que acabamos de ver acá arriba. Acá están, estos. El universal, afirmándolo o negándolo, y el particular, afirmándolo o negándolo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, cuando hablamos del universal afirmativo, hablamos de la letra A, estamos afirmando. El universal negativo, hablamos de la letra E. El particular afirmativo de la letra I y del particular negativo de la letra U. Y eso lo disponemos en un cuadro, ¿sí? Que es el cuadro de oposición, donde determinamos esa lógica que existen en dos proposiciones, ¿sí? Es decir, que podemos dividirlo de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Cuando cuantificamos la cantidad de las cosas o cuando cualificamos las cosas. Por lo tanto, en una podemos ver cualidades o podemos ver cantidades. ¿Listo? Pero esa forma de la cualidad o esa forma de la cantidad la podemos ver particular o la podemos ver universal, y así como la podemos ver en esas dos formas, también la podemos afirmar o la podemos negar. Entonces ese cuadro de proposición nos ayuda a poder determinar la representación del tipo de proposición que estamos nosotros generando. Entonces vamos con el primero. Cuando hablamos de proposiciones contradictorias, estamos hablando que se contradicen entre ellas, unas con otras. Entonces esas dos proposiciones no pueden ser simultáneamente verdaderas, porque si yo tengo dos proposiciones verdaderas, pues no las voy a poder contradecir. Entonces, para que se contradigan debe ser una verdadera y una falsa, ¿sí? O la primera falsa y la segunda verdadera, depende cómo las tengan organizadas, pero debe ser una contraria a la otra, como que hagan choque, como que hagan reacción, ¿sí? Y de esa forma vamos a tener que es una contradicción.
Entonces, en este caso, un ejemplo, todos los países tienen una ciudad capital. Vemos que esa es verdadera. Hablamos de todos, es decir, que estamos hablando de un cuantificador universal, ¿sí? Universal afirmativo. Y nuestra segunda proposición dice que es algunos países tienen una ciudad capital. Es decir, se están contradiciendo entre ellas mismas. O son todos o son algunos. Porque algunos me está diciendo que es existencial y ahí que sería afirmativa o negativa. Es negativa porque no son algunos, son todos. Yo no puedo contradecirme en las dos proposiciones. Entonces, de esa manera podemos determinar que está una ubicada en la E y otra ubicada en la I. Devolvámonos cómo es. En la E es universal negativo y en la I particular afirmativo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros determinamos es que hay una contradicción entre ellas. Luego tenemos las contrarias. Lo mismo tenemos, pero entonces estas son contrarias. Si nos vamos para acá, son contrarias en la universalidad. Es decir, cuando hablamos del conjunto total, pues ahí sí son contrarias. Una cosa es contradictorias, es decir, una contradice a la otra, y otra cosa es que sean contrarias. Es decir, una la afirmo y la otra la niego. Pero juntas son universales. En este caso son juntas universales. Y cuando hablamos de subcontrarias es que son juntas particulares. Pero entonces una es universal afirmativa y la otra es universal negativa. O puede ser existencial afirmativa o existencial negativa. Son contrarias entre ellas y por lo tanto esa es la posición del cuadro de categorías. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primer ejemplo, todos los países tienen una ciudad capital, ¿sí? Es decir, que todos, estamos hablando afirmativo. O podemos decir, ningún país tiene una ciudad capital, es decir, que seguimos hablando en la universalidad, pero que ninguno tiene capital. Entonces, eso es una negación, eso no es cierto. Entonces tenemos una positiva o afirmativa y la otra es negativa. Y ahí entre ellas son contrarias. También tenemos las subcontrarias, que es lo que les venía comentando. En las subcontrarias pues ya no son universales, sino existenciales. Algunos deportistas son de alto rendimiento o algunos deportistas no son de alto rendimiento. O son afirmativas o no son cuando hablamos de la parte negativa. ¿Sí? Y son subcontrarias por lo que estamos hablando de la existencial. Luego tenemos las subalternas. Esas subalternas las podemos ver cuando tenemos una proposición que es de manera particular y tenemos una proposición que es de manera universal, ¿sí? Que pueden ser falsas y el particular debe ser verdadero. Entonces, como ejemplo, ¿qué tenemos? Todos los deportistas son de alto rendimiento. Esta es universal, afirmativa. Y acá podemos decir, algunos deportistas son de alto rendimiento. Esta es existencial, afirmativa. ¿Sí? O pueden ser las dos negativas. Universal negativa, existencial negativa. ¿Sí? Pero siempre voy a tener una que es universal y la otra es particular. Pero la característica, ¿cuál es? De que juntas o son afirmativas o juntas son negativas. ¿Listo? Entonces tenemos acá. Tenemos las proposiciones categóricas. Entonces, identificar la clasificación de cada proposición. Hacemos el cuadro, que este es ya el segundo punto. Organizamos los datos y luego concluimos. Entonces, empezamos. Primer ejemplo. Todos los estudiantes presentan la tarea 1. Y la segunda proposición es, algunos estudiantes no presentan la tarea 1. En ese orden de ideas, la primera que es, todos, universal. Los estudiantes presentan la tarea 1, la podemos trabajar afirmativa o la podemos trabajar negativa. ¿Sí? Entonces es aquí cuando nosotros
determinamos el cuadro. Entonces nos devolvemos. Y cuando hablamos de alguno es particular y la estamos negando. Vamos a mirar acá. En el cuadro, ¿qué podemos colocar? El cuantificador, el término del sujeto, la cúpula y el término del predicado. Lo que veíamos arriba. Entonces, para la primera premisa o la primera proposición, cuantificadores, todos. El sujeto son los estudiantes. La cúpula es presenta, que es el verbo. Y el término del predicado, ¿qué es lo que presenta? Ah, pues la tarea 1. Entonces, esa clasificación, como es la primera, universal, afirmativa y pertenece a la A. Ahora vamos a ver la segunda. Algunos estudiantes no presentan la tarea. Entonces, cuantificador algunos, término del sujeto estudiantes, la cúpula o cualidad no presentan, la negamos, y el término del predicado es la tarea 1. Por lo tanto, aquí que nos estructura, que es un cuantificador particular, pero ese cuantificador particular es negativo. Por lo tanto, su clasificación, mírenla, es la O. Es decir, que lo tenemos entre la A y la O. Y nos vamos a montarlo en nuestro cuadro de categorías. Entonces, la primera es A y la siguiente es O. ¿Qué quiere decir? Que entre ellas se están contradiciendo, son totalmente contradictorias. ¿Sí? Y al ser contradictorias, pues es que uno va para un lado y la otra va para el otro. No hay una coherencia entre ellas. ¿Sí? Por eso se contradicen una con la otra. Otro ejemplo, ninguna película es romántica. O el siguiente es, algunas películas son románticas. Entonces, cuando hablamos de ninguna, hablamos de universal. Y cuando hablamos de algunas, hablamos de existencial. Entonces, vamos por acá. Entonces, la primera, vamos a hacerla. Para ninguna, el cuantificador sería ninguno, ningún, podemos dejar. ¿Cuál sería el término o sujeto? Película. La cúpula, ¿cuál sería acá? Sí, sí. ¿Cuál sería la cúpula? Es romántica. ¿Qué quiere decir? Que esta es universal negativo, la E. Y vamos para la siguiente. Entonces acá sería algunos. ¿Quién es el sujeto? Películas. La cúpula son. Y el término de predicado, románticas. ¿Qué quiere decir? Algunas, particular, negativo. ¿Sí? Entonces, perdón, particular, afirmativo. Algunas películas son. Entonces tenemos que aquí es universal negativo, la E, y acá es particular afirmativo, la I. Es decir, que si lo montamos en nuestro cuadro, vamos desde la E hasta la I. Es decir, que son contradictorias. ¿Listo? Cuando hablamos del razonamiento inductivo o deductivo, pasamos a la tercera pregunta. Entonces, en ese razonamiento hablamos de esa organización de la estructura según la idea que tenemos o la idea a la que debemos llegar. Entonces, partimos de un argumento y ese argumento establecemos nuestras premisas y de esas premisas decimos que de acuerdo a esa organización que le estamos dando a las ideas, es decir, primero es 1, después la 2, después la 3, y no 1, 5, 10, 20, 30, 10, 1.
O sea, no, siempre establecemos un orden. Organizamos la idea, que sea algo secuencial, y determinamos esa conclusión. Entonces, cuando hablamos de deductivo, hablamos de que parte de lo general para llegar a lo particular, es decir, como un embudo, desde lo macro a lo mínimo. Y esa va a tener una validez, es decir, que lo que decimos es válido, es que así es. Entonces, por lo menos, las plantas se alimentan del sol, eso es válido. ¿Sí? Las rosas son plantas, eso es válido. Por lo tanto, las rosas se alimentan del sol. En este caso, ¿cuál es la primera premisa? Las plantas se alimentan del sol, porque tenemos sujeto, tenemos verbo y tenemos predicado. Segunda premisa, las rosas son plantas. Tenemos sujeto, tenemos verbo y tenemos predicado. Tercera, entonces ya ahí tenemos las dos premisas y llegamos a la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Pues que las rosas se alimentan del sol. Puede ser nuestra conclusión. ¿Sí? Por lo tanto, esto que estamos hablando acá es válido, es algo que existe, que es cierto. Pero cuando hablamos de inductivo, es decir, que intuimos, ¿sí? Allá nos podemos llevar la idea de que puede pasar, como puede que no, como que se intuye pero de pronto no. Es decir, que ahí no hablamos de algo válido, sino que hablamos de una probabilidad. Es decir, que es probable que pase, pero también es probable que no pase. Entonces, cuando hablamos de probabilidades, cuando hablamos de que puede suceder o no, hablamos de inductivo, ¿sí? Porque intuimos que puede pasar. De pronto llueve hoy, pero resulta que no llovió, como resulta que llovió. O sea que hay un índice de probabilidad de que suceda o que no suceda. Ahí es cuando nosotros determinamos ese razonamiento. Entonces, para un ejercicio, el día de hoy, Marta comió dulces y le duele el estómago. Teresa también come dulces y le duele el estómago. Pedro piensa que si come dulces, le dolerá el estómago. Por lo tanto, vamos a determinar primero las premisas y luego nuestra conclusión. Primera premisa, ¿dónde está la coma? Marta comió dulces y le dolió el estómago. Sujeto, Marta, ¿qué hizo? Comer dulces y por eso le dolió el estómago. Premisa 2, Teresa también comió dulces y le duele el estómago. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegó Pedro? Pues que si él come dulces, pues le va a doler el estómago, ¿sí? En este caso, él está diciendo que si come dulce, puede que le duele el estómago, pero no está diciendo que le va a doler el estómago. Él piensa que le puede doler. Es decir, que hay una probabilidad que le duela. Hay algo que puede pasar, pero no es válido que le va a pasar. Entonces, al no ser válido, yo no puedo decir que es deductivo. Como estamos pensando que puede pasar, entonces es inductivo. ¿Listo? Porque intuimos que puede pasar. Y dentro de ese argumento de justificación, pues lo que decimos es por qué decimos que es inductivo. Porque ya que hace parte de una tendencia sobre el comer dulce. Es decir, algo que nos han dicho, entonces no lo creemos. ¿Listo? Entonces, si tenemos este argumento, en mi habitación hace calor, en la habitación de mi hermana hace calor, pues yo intuyo, yo digo que hace calor en toda la casa. Puede que sea así como puede que no. Entonces, primera premisa, en mi habitación hace calor. Segunda premisa, en la habitación de mi hermana hace calor. Y la conclusión, pues hace calor en toda la casa. Y aquí que decimos que es inductivo. Hay una probabilidad, una alta probabilidad de pronto, pues de que ese razonamiento sea de tipo inductivo. Es decir, hay una alta probabilidad de que toda la casa sea caliente o hay una probabilidad de que parte de la casa pues sea un poco más fresca. Ahí es donde ustedes deben ponerle esa lógica a lo que estén leyendo. Determinar si realmente es probable que pase o realmente va a pasar o va a suceder. ¿Listo? Por lo menos en este caso, vamos a hacer para el razonamiento deductivo. Entonces, se presenta una situación. El restaurante al que siempre voy a almorzar ofrecen en su menú todos los viernes la bandeja paisa. Entonces decidí
que el siguiente viernes no almorzaría ahí porque personalmente no le gustan los frijoles. Entonces, como todos los viernes ya él sabe que dan bandeja paisa, es decir, ya es válido, que siempre pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, en el caso general, está dado de que todos los viernes ofrecen bandeja paisa en el menú. ¿Sí? Los casos particulares están dados por en el restaurante, que siempre voy a almorzar, pues todos los viernes dan bandeja paisa. ¿Sí? Entonces, yo que puedo decir que ese restaurante no le gusta la bandeja paisa y por lo tanto la conclusión es que los viernes no va a almorzar allá porque los viernes dan bandeja paisa. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos deduciendo por qué lo hace, por qué suceden las cosas, porque hay un precedente. Luego tenemos acá otro. Antonio, el esposo de María, trabajaba como obrero de la construcción. María se enteró que Pedro, amigo y compañero de Antonio, se cayó caminando por una cornisa y se lastimó una pierna. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Primera premisa, ¿cuál sería? Antonio trabaja como obrero en la construcción. Primera premisa. ¿Cierto? Segunda, ¿cuál puede ser? Pedro, el compañero de Antonio, se cayó caminando por la cornisa. ¿Sí? ¿Y cuál sería la conclusión? Que María piensa que Antonio se puede caer, ¿cierto? Porque ella ya intuye que le puede pasar lo mismo que le pasó a Pedro, ¿sí? Entonces, ¿y cuál sería? Inductivo, ¿sí? Porque ella está intuyendo de que porque Pedro se cayó, entonces a Antonio le va a pasar lo mismo, ¿sí? 3 días más tarde escuchó que Julián también trabajaba con Antonio como obrero en la construcción y se lesionó el hombro al caer de un techo. Es decir, que ella sigue escuchando, entonces va a intuir de que va a haber una alta probabilidad de que Antonio se caiga. Y al llegar a la casa, al llegar Antonio a su casa, María le dice que mejor busque otro trabajo porque está preocupada por su seguridad y le dice que si trabajas como obrero en la construcción puedes sufrir un accidente. ¿Sí? Entonces ahí está ella intuyendo de que hay una alta probabilidad de que se caiga. No quiere decir de que todos los trabajadores de la construcción se vayan a lastimar o vayan a sufrir un accidente. Hay una alta probabilidad, ¿sí? Entonces es de tipo inductivo, mire. Puesto que María, a partir de todo lo que escucha, pues determina que eso es lo que le va a pasar. ¿Claro, chicos? Entonces ahí ya vimos los 3 primeros ejercicios. El cuarto ejercicio ya es de tipo matemático, entonces deben sacar, en algunos tienen que sacar unos porcentajes, en otros deben establecer de acuerdo a unas fracciones, que es más de tipo matemático, entonces esa ya sería el cuarto punto. Y el quinto punto, que es el complementario, yo les envié, si gustan yo les vuelvo a enviar o se los publico ahora por la plataforma, si desean, les publico de una vez la grabación y les publico los enlaces, ahí yo les envío unos enlaces para que ustedes, pues algunos no lograron entrar a las charlas, ni a los congresos, ni a las capacitaciones, porque pues algunos tenían algunos costos, y bueno, por mil razones, entonces yo les envié unos links de una serie de conferencias que se realizaron acá en la UNAD, entonces para que ustedes las miren, ingresen, miren de pronto cuál es la que más le llama la atención de acuerdo a lo que estudian, cuál le puede servir mejor, y de acuerdo con eso, la reproducen y responden las preguntas del ejercicio complementario. En el ejercicio complementario les dicen una serie de preguntas y deben tomarle pantallazo donde evidencie que ustedes están viendo, ¿sí?, esa conferencia, es decir, están sacando la información de esa conferencia. ¿Listo? Entonces debe tener, digamos que la evidencia fotográfica. Y de esa manera pues terminaríamos la tarea 3. Ahí ya tendríamos los 5 ejercicios. ¿Listo? Preguntas, dudas, aportes.
¿Tienen alguna duda? Señor, buenas tardes, Dime. ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, sí, señora. Señor, bueno, ya pues pude entender un poco lo del tema de los ejercicios, pero quedé con una duda al final. Y Dime. es que según la guía nos dice que son 4 puntos que Sí, debemos señora. realizar. Y que además de eso debemos anexar El ejercicio pantallas. complementario. No entiendo, señor. Explíqueme esa partecita porque entonces mi trabajo se hubiese ido incompleto por no saber. O sea, esa partecita no la entendí. O sea, la guía te les pone 4 ejercicios. Entonces, Sí, lo que señora. acabamos de ver, estos 4 ejercicios que acabamos de ver, estos 3 más el de desarrollo matemático, 4. Sí, señora. El ejercicio complementario es la participación que la universidad les brinda a todos los estudiantes para que ustedes hagan una inmersión dentro de todas las charlas y todos los eventos que hace la universidad. Realmente se pone siempre para el final, para que ustedes tengan todo el semestre de participar, de conocer, de poder saber de que la universidad tiene muchísimas formas de inclusión, ¿sí? Y muchísimas formas de tratar de que ustedes se inmersen, ¿sí? Se integren con las actividades académicas. Entonces, por eso es que se hace el ejercicio complementario. ¿Cuál era el ejercicio complementario? Que ustedes asistieran a una charla, a un congreso, a un simposio, a un coloquio, a cualquier actividad académica de la universidad, pero pues la idea era que ustedes lo hicieran en tiempo real, ¿no? Sincrónico, que asistieran. Entonces, como no hubo todo el tiempo, no pudieron asistir, entonces, ¿qué hicimos? Desde la red de tutores, coger los enlaces, las grabaciones de los enlaces de estas diferentes actividades, enviarlas para que ustedes ingresen a esos links, miren qué grabación les gusta, miren qué actividad de las que se realizaron les llama más la atención o se acerca más a lo que están estudiando, ¿sí? O les puede servir para un futuro. Entonces la miran, o sea, miran esa grabación, responden esas preguntas complementarias. Ahí le dice quién es el expositor, de qué habló, son como 5 o 6 preguntitas que les hacen de la grabación, bueno, o del evento. Y al último le pone un pantallazo, pues de que su merced estuvo haciendo el ejercicio, que si bien no participó de manera sincrónica, está haciendo el ejercicio de ver esas grabaciones. Pero debes escoger una. Ah, ok. O sea, bueno, ya pude entender un poco más y pues discúlpeme de pronto porque... No, tranquila, no te preocupes. Pero, o sea, ahora que, o sea, sí o sí, los que no, o sea, sí o sí, o sea, por lo menos evidencia de aquí que estamos aquí en estos momentos no nos sirve. Tenemos que mirar sí o sí el link que usted nos envía. Exacto. Yo ya ahorita los voy a cargar. Me voy a poner en la tarea de cargarles, porque yo ya se los había enviado por WhatsApp, pero no importa, yo ya se los voy a cargar a la plataforma para que lo miren allí desde la plataforma. Por eso todos los que les hice hoy retroalimentación les coloqué, les falta el ejercicio complementario, les hace falta el ejercicio complementario. El ejercicio complementario, no se les olvide, por favor, no se les olvide. Ah, bueno, señor, la verdad es que muchísimas gracias porque realmente sí me hubiese pasado lo mismo porque no sabía. Sí, claro, siempre tiende uno a confundirse y más pues porque pues este curso es de primera matrícula, entonces se prestan para empezar a conocer la plataforma y muchas cosas en las que son nuevos, ¿no? Ok, bueno, señor, entonces quedamos pues atentos que entonces nos cargue en el foro, ¿verdad? Lo vamos a conseguir. En el foro, sí señora, sin embargo, en WhatsApp también lo tienen. Sería el anterior que nos envió, sí. Ah, ok, bueno, señor, muchísimas gracias entonces. Sí, creo que por acá yo les envié, yo les escribo, trato de escribirles harto, mira. Está, mira acá. La tarea 3, ¿sí ven? Entonces yo le puse este enlace. Acá, el mensaje es más larguito, miren. Está este, que es el segundo Congreso Internacional de Investigación y Enseñanza de la Física.
Está este que es el tercer workshop de ciencias básicas. Está Sí, este no los que es mando. la cuarta semana de la química. Está este que es el séptimo seminario virtual de estadística. La Jornada Internacional de Innovación e Investigación. La Semana Internacional de e-Learning. ¿Sí? Ahí tienen varios. Ah, sí, los envió, señor. Sí, claro. Yo les envié todo. Yo siempre les escribo ahí. Algunos no me contestan, otros sí, pero yo estoy en la lucha. Ya tengo para los estudiantes que hicieron el taller de subir puntos en la tarea 2, ya nos llegaron hoy los puntos, entonces también voy a subir los puntos en la tarea para que estén pendientes y yo creo que por ahí el lunes que se vuelva a centralizar la plataforma, pues van a poder evidenciar su nota de la tarea 2. Ok, señor, muchísimas gracias. Listo, gracias a ustedes. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir, estoy atenta. Sí, si van a trabajar, digamos que mañana o eso, me escriben que yo trato de responderles en el menor tiempo posible. Listo, señor, bendiciones. Amén, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces la idea es que se pongan a trabajar y a terminar. Voy a terminar de grabar para que nos quede, les pueda cargar ahora mismo la grabación al foro.